Buenos días, sean ustedes bienvenidos a la segunda parte sobre la demostración de algunos teoremas de la circunferencia. En este video demostraremos algunos teoremas y haremos algunos procesos de construcción. Bueno, en el primer teorema, la medida del ángulo formado por una tangente, una recta tangente que nosotros en este gráfico vamos a denotar L. L es tangente a la circunferencia de centro O, tangente en el punto Q. Y una secante trazada desde el punto de tangencia, es decir, N, la que yo he denominado N, es secante a la circunferencia y pasa por el mismo punto de tangencia de L y corta también a la circunferencia en R. Bueno, dice aquí el teorema que, dice que es igual, digamos que la medida del ángulo que se forma aquí, el ángulo alfa, es igual a la mitad, o sea, la mitad del arco intersectado. Es decir, en este caso, ¿cuál arco? El arco que está comprendido desde Q por X y R. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrar. Bueno, entonces como hipótesis, nosotros tenemos aquí que L es tangente a la circunferencia en el punto Q. N, a su vez, es secante a la circunferencia ¿no? Y pasa por los puntos, pasa por Q y pasa por el punto R. Bueno, como hipótesis es lo que nosotros tenemos que probar. Entonces, hipótesis. Bueno, como hipótesis, lo que nosotros tenemos que probar es que la medida del ángulo alfa, es decir, alfa, es igual a la mitad del arco intersectado por este ángulo, ¿no? Entonces, es decir, que sería igual a 1/2 de la medida del arco intersectado. Es decir, el arco que está comprendido por Q, por este punto X y cierra en R. Entonces, por Q, X y cierra en R. Eso es lo que nosotros debemos probar allí. Bueno, entonces vamos a hacer el proceso de demostración aquí. Vamos a hacer una construcción auxiliar, ¿no? Vamos a construir un segmento de recta, bueno, que sea paralelo a L, en este caso. Entonces, vamos a construir este segmento de recta, bueno, que corte aquí en un punto que vamos a llamar T. Bueno, vamos a llamar a este punto T. Entonces, digamos aquí que sea RT, el segmento RT, ese segmento que será paralelo, este símbolo es para denotar que son paralelos, paralelo a la recta L. Bueno, ya hemos denotado ese, entonces hemos construido ese segmento allí. Aquí nosotros podemos definir un nuevo ángulo que vamos a llamar beta. Entonces allí se pudo definir el nuevo ángulo beta. ¿Qué más podemos decir aquí entonces? Podemos decir que alfa es igual a beta. ¿Por qué es igual a beta? Porque resulta que alfa y beta vendrían siendo ángulos alternos internos. Entonces aquí le denotamos ángulos alternos internos. Entonces ya sabemos que esos dos ángulos vendrían siendo ángulos alternos internos. Este arco denotado por B
el arco que se encuentra intersectado por el ángulo, beta, vamos a denotarlo como Q. Bueno, vamos a considerar un tercer punto aquí que lo vamos a denotar M, ¿cierto? Entonces el arco que está intersectado por el ángulo alfa será QMT. Además, nosotros sabemos por un teorema anterior, en el primer video, sabemos que la medida del ángulo, que nosotros en este caso hemos denotado como beta, el ángulo beta será igual a un medio del arco QMT. Entonces ya sabemos que, el arco QMT. Entonces ya sabemos que equivale a un medio de ese arco. Además, por otro teorema, nosotros sabemos que la medida, por un teorema del primer video, sabemos que la medida, como estamos hablando de que estos dos arcos, tanto el arco TMQ y el arco RXQ, están en medio de dos rectas que vendrían, de dos partes que vendrían siendo paralelas. Entonces sabemos por un teorema del primer video que estos dos arcos deben ser iguales. Bueno, también podemos afirmar eso, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos allí? Luego, asimismo, bueno, esto es lo anterior, sería por teorema anterior, ¿no? Bueno, aquí lo denoto, teorema anterior. Asimismo, nosotros podemos afirmar que el arco QMT, que es este, QMT es igual a ¿cuál arco? RXQ. RXQ. Entonces ya sabemos que esos dos arcos serán iguales por el teorema anterior. Bueno, asimismo, nosotros, como sabemos que estos dos, tanto alfa y beta, son iguales porque son alternos internos, entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Luego, nosotros podríamos concluir que el ángulo alfa es igual ¿a quién? En este caso, como este es igual a un medio de este ángulo, entonces este ángulo alfa sería igual, entonces en este caso, a un medio ¿de qué arco? Del arco RQX. Entonces ya sabemos allí, y esto era lo que nosotros teníamos que demostrar en este teorema. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente demostración. Tenemos un círculo y nos está comentando aquí que arcos congruentes tienen cuerdas congruentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Bueno, como hipótesis, nosotros tenemos... que tenemos nuestro círculo de centro O. Bueno, tenemos aquí como hipótesis que OA, bueno, OB también. ¿Quién más? OC y OD, bueno, son radios. Eso ya lo sabemos. Vendrían siendo radios de la circunferencia. ¿Qué más sabemos allí? También tenemos que el arco AXB, este arco es igual, o bueno, es congruente, ¿cierto? Lo que nos está diciendo allí, al arco CXD. Entonces al arco CYD. Entonces ya sabemos que esos dos arcos vienen siendo congruentes. ¿Qué es lo que nosotros debemos probar? Bueno, como tesis, nosotros tenemos que probar que las cuerdas son iguales, en este caso.
¿Cuáles cuerdas? La cuerda AB y la cuerda CD. Entonces tendríamos que probar que AB es congruente a CD. Entonces, esas dos cuerdas tienen que ser congruentes. Bueno, entonces voy a borrar esta parte por acá. Bueno, se me olvidó comentarles que si las cuerdas son iguales en la tesis, también vamos a llegar al hecho de que el ángulo alfa y beta deben ser iguales. Si estos dos arcos son iguales, entonces el ángulo alfa y beta deben ser iguales. Bueno, se me olvidó escribirlo por acá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta demostración? Bueno, vamos a considerar entonces los triángulos. Bueno, sean los triángulos que nosotros aquí vamos a denotar como A, O, B. Bueno, triángulo A, O, B, A, O, B, y el triángulo que nosotros vamos a denotar como O, C, D. Entonces, O, C, D. Listo, ya tenemos esos dos triángulos. ¿Qué podemos afirmar en esos dos triángulos? Lo primero, sabemos que el ángulo alfa y beta son iguales, por la razón que les acabé de decir. Ángulo alfa es congruente al ángulo beta. Por hipótesis, ¿no? Bueno, ya sabemos que por hipótesis, por las razones que les acabé de comentar. ¿Qué más sabemos? Sabemos que aquí, si comparamos OA, bueno, sabemos que OA es congruente ¿a cuál lado? OD. ¿Por qué? Por ser radios. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Por ser radios. Por ser radios. Bueno, ¿qué más podemos afirmar? CO, este lado, es congruente ¿con cuál lado? OB. Entonces, con el lado OB. Eso también por la misma razón, ¿no? Por ser radios. Entonces, observemos aquí que tenemos esta primera hipótesis, bueno, esta segunda, esta es tercera. Esta primera hipótesis relaciona ángulos, ¿no? Esta segunda hipótesis relaciona lo que serían lados, y esta vendría relacionando lados. Luego, ¿qué podríamos afirmar? Por el criterio que nosotros conocemos como lado, ángulo, lado. ¿Qué pasa allí en ese caso? El triángulo, ¿cuáles triángulos? El triángulo AOB es congruente ¿a cuál triángulo? El triángulo OCD. Perdón, aquí lo escribí mal, voy a escribirlo bien. Al triángulo OCD. Ya sabemos entonces que esos dos triángulos son congruentes. Por tanto, ¿qué se puede concluir? Por tanto, podemos concluir que AB, entonces AB es congruente ¿con quién? Con CD. Entonces, esos dos lados vendrían siendo congruentes. Por lo tanto, ya sabemos ahora que si tenemos un círculo que tenga arcos congruentes, ¿cierto? ¿Cuáles arcos congruentes habíamos dicho? A, X, B y C, Y, D, ¿cierto? Son congruentes. Entonces, eso me construye cuerdas congruentes. Las cuerdas A, B y C, D. Bueno, ahora, como recíproco al anterior teorema, vamos a demostrar el siguiente teorema. Entonces, tenemos en un mismo círculo, nos está diciendo que cuerdas congruentes tienen arcos congruentes. Bueno, entonces, ¿cuáles cuerdas vendrían siendo aquí congruentes? La cuerda AB
y la cuerda CD. Entonces lo que nosotros tenemos que probar según el teorema es que el arco AXB es igual, o es congruente, perdón, al arco CYD. Eso es lo que nosotros tenemos que probar aquí. Bueno, entonces, como hipótesis. Bueno, ¿qué es lo que nos ofrece el problema? ¿O qué es lo que nosotros tendríamos aquí? Tenemos que coloquemos centro O aquí. Entonces, AO, bueno, ¿quién más? OB, ¿quién más? OC, ¿quién más? OD, sería la otra parte. Son radios, ¿cierto? Ya sabemos eso, son radios. Bueno, además, ¿qué sabemos? Sabemos que las cuerdas son congruentes, nos está diciendo el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces la cuerda AB, entonces AB, bueno, perdón, aquí escribamos mejor, AB es congruente ¿a quién? A OD, perdón, a CD, la cuerda CD. Entonces ya sabemos por hipótesis que esas dos cuerdas deben ser iguales. Lo que nosotros tenemos que probar es que los arcos sean iguales. Entonces, como tesis, aquí es lo que nosotros tenemos que probar. Entonces tendríamos que probar que el arco, que la medida, o el arco, bueno, el arco que nosotros denotamos como AXB, ese arco debe ser congruente ¿a cuál arco? Al arco CYD. Entonces, al arco CYD. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que demostrar en este teorema. Bueno, entonces voy a borrar todo esto. Entonces, ¿qué sabemos? O bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a considerar los triángulos. El triángulo AOB, es el que está arriba, ¿cierto? Este triángulo de acá. Y el triángulo que nosotros vamos a denotar como COD. Entonces, COD. Ya tenemos entonces esos triángulos. ¿Qué podemos afirmar al respecto de esos triángulos? Bueno, vamos a comparar aquí. AO, entonces, AO es congruente ¿con quién? Con OD. ¿Por qué? Porque son radios, ya lo habíamos dicho, radios. Ya habíamos comentado esa parte allí. ¿Qué más podemos comentar? CO es congruente ¿con quién? Con OB. Entonces ya sabemos por qué, por la misma razón. Son radios. Bueno, además, por hipótesis, ¿qué sabemos? Que AB es esta cuerda, debe ser igual a esta otra cuerda, es decir, a CD. Esto es congruente a la cuerda CD. Entonces ya sabemos que son congruentes, esto por hipótesis. Bueno, ya sabemos entonces allí. Bueno, ahora, si hacemos la relación allí, entonces, ¿qué tenemos? En este primer lado tenemos lo que vendrían siendo lado. Este segundo resultado vendría siendo lado. Y este tercer resultado vendría siendo lado. Entonces, por el criterio, por caso, lado, ¿qué tenemos? El triángulo AOB es congruente ¿a cuál triángulo? Al triángulo COD. Entonces ya sabemos que son congruentes. Así,
Entonces, así podemos nosotros afirmar que el ángulo beta es congruente al ángulo alfa. Entonces, beta es congruente al ángulo alfa. Bueno, ahora, por un teorema que nosotros trabajamos en el primer video, sabemos que ellos son igual a la medida del arco, ¿cierto? Por tanto, podemos afirmar o podemos decir que la medida del arco AXB, entonces AXB, este arco debe ser congruente ¿a quién? A CYD. Entonces CYD. Esto por teorema anterior. Bueno, teorema anterior. Bueno, y así hemos demostrado este teorema. Bueno, ahora vamos a demostrar el siguiente teorema. Entonces tenemos aquí una recta que pasa por el centro de una circunferencia. Bueno, tenemos una recta L que pasa por el centro de nuestra circunferencia, es decir, por el centro O. Y esta recta es perpendicular a una cuerda. Es decir, aquí nosotros vamos a formar aquí un ángulo de 90 grados con la cuerda. ¿Con cuál cuerda? Con la cuerda BA. Entonces lo que nos está diciendo es que esa cuerda biseca a la cuerda y al arco. Cuando hablamos del término bisecar, estamos diciendo que lo corta en dos partes iguales. Es decir, si nosotros denotamos el punto T allí, el punto de intersección de la recta con nuestra cuerda, lo hemos denotado como el punto T, entonces allí estaríamos diciendo que si lo biseca, deberíamos probar que BT debe ser igual a o congruente a TA. Asimismo, el arco deberá estar bisecado. Eso es lo que nosotros debemos probar. ¿Cuál arco? El arco que hemos denotado aquí como BXA. Entonces, tenemos que probar también que se ha dividido en dos partes iguales. Bueno, entonces, vamos aquí se ha podido construir como un triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Entonces, bueno, ¿qué tenemos como hipótesis? Como hipótesis tenemos que L es perpendicular, recordemos que este símbolo lo vamos a considerar como perpendicular a BA, ya sabemos, es perpendicular a BA. Bueno, eso tenemos como hipótesis. ¿Qué más tenemos aquí como hipótesis? También tendríamos que BO, ¿cierto? Desde B hasta O y OA, bien, se conocen como radios, o son radios, ¿cierto? Radios. Bueno, ya sabemos allí que esos son radios allí. Bueno, ¿qué más podríamos considerar aquí como hipótesis? Aquí en la hipótesis, bueno, ya digamos que consideremos solamente lo que tenemos allí. Bueno, entonces ahora en la tesis, recordemos que es lo que nosotros tenemos que demostrar. Entonces en la tesis nosotros tenemos que probar, ya les había comentado que T era el punto de intersección de nuestra recta con la cuerda BA, ¿cierto? Entonces tenemos que probar que BT es congruente al segmento TA. Bueno, el segmento TA. Bueno, además, si nosotros consideramos aquí que tenemos un punto de intersección aquí, ¿cierto? Que lo vamos a denotar como Y, vamos a denotar ese punto de intersección como Y, entonces podemos considerar que se ha partido en dos partes nuestro arco. Entonces, consideremos aquí otro punto que vamos a denotar como
Z, bueno, y otro punto que vamos a, bueno, ya lo habíamos denotado aquí, X, ¿no? Bueno, dejemos ese X allí. Entonces tenemos que probar además en la tesis que el arco BZY, entonces el arco BZY, este arco es congruente ¿a cuál arco? Al arco YXA. Entonces al arco YXA. Entonces tenemos que probar que esos dos arcos son iguales porque el teorema nos está diciendo que el arco mayor, ¿cierto? O el arco se está partiendo en dos partes iguales. Eso es lo que nosotros tenemos que probar allí. Bueno, entonces, vamos a considerar aquí los triángulos. Bueno, vamos a considerar entonces allí los triángulos. Sean los triángulos que nosotros vamos a denotar como BOT. Bueno, triángulo BOT, entonces BOT, y el triángulo que nosotros vamos a denotar como TOA, entonces TOA. Bueno, entonces ya tenemos esos dos triángulos. ¿Qué podemos afirmar respecto a esos dos triángulos? Bueno, lo primero, BO, entonces BO es congruente, bueno, a OA. Entonces, a OA. ¿Por qué? Ya sabemos que son radios, ¿cierto? Ya sabemos que son radios. Además, ¿qué podemos afirmar? Esos dos triángulos tienen un lado en común, es el lado TO. Entonces, podemos decir que TO es común, ¿cierto? Y si es común, pues es igual a él mismo en ambos lados, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir allí? Bueno, ¿qué más podríamos decir allí? Podríamos afirmar lo siguiente. Podríamos afirmar que el ángulo, vamos a denotar entonces este ángulo aquí y este ángulo de acá. Vamos a denotarlo como omega y este ángulo como teta. ¿Qué podríamos decir allí? Miren, consideremos, omega es congruente a teta. ¿Por qué puedo decir eso? Pues el triángulo, ¿cuál triángulo? Observemos, el triángulo BOA, entonces BOA, que vendría siendo el triángulo mayor, es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, entonces podemos afirmar que estos dos, entonces vendrían siendo iguales o congruentes. Es isósceles. Bueno, ya sabemos que son isósceles. Listo. Entonces, ¿qué podríamos afirmar también? Bueno, después de todo esto, sabemos que aquí estamos relacionando lado, ¿cierto? Esto corresponde a los lados, este corresponde a un lado, ¿cierto? Y bueno, y aquí tenemos unos ángulos. Bueno, entonces observemos, hemos relacionado este lado con este lado, y bueno, y este lado pues que vendría siendo común. Estos dos triángulos, ¿cierto? Y nos faltaría relacionar alfa con beta, ¿cierto? Porque vendrían siendo el ángulo que está en medio de esos dos lados que hemos relacionado. Bueno, entonces borremos toda esta parte de acá. Bueno, borremos toda esta parte de acá. Y entonces, ¿qué tenemos? Nosotros luego, coma, por teorema anterior, nosotros sabemos que por un teorema de la geometría euclidiana la suma de los ángulos internos de un triángulo pues es 180, ¿no? Entonces nosotros sabemos esto, ¿no? Consideremos que, ángulo teta sumado más ángulo alfa, miremos teta más alfa más este ángulo
que es de 90 grados, ¿cierto? Vamos entonces a colocar aquí 90 grados. Ya sabemos que esta medida es de 90 grados por hipótesis. Esta suma debe darme 180 grados, ¿cierto? Bueno, también beta más ¿quién? Más omega más este ángulo que también sabemos que es de 90 grados. Toda esta suma debería darme 180 grados. Ya sabemos allí. Bueno, por lo tanto, si nosotros comparamos allí, entonces, luego, por la transitiva de la igualdad, ¿cierto? ¿Qué podemos afirmar aquí? Que teta más o más alfa más 90 debe ser igual a beta más omega más 90, ¿cierto? Más 90 grados. Entonces, cuando hacemos cálculos aquí, sabemos que este 90 con este 90 se nos cancela. Habíamos dicho que omega era igual a teta, ¿cierto? Entonces, teta se nos va a cancelar con omega y así podemos concluir que alfa es igual alfa es igual a beta. Entonces, alfa es igual a beta en las medidas, ¿no? Entonces, ya podemos afirmar que estos dos ángulos son iguales, ¿cierto? Entonces, ya tenemos ahora ángulo, ¿cierto? Recordemos que para poder utilizar el criterio, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que aquí vamos a utilizar, por ejemplo, el criterio lado, ángulo, lado, ¿cierto? Entonces tenemos que considerar que el ángulo que se va a considerar allí tiene que estar expresado o tiene que marcarse por los dos lados. Es decir, este lado que habíamos considerado, que era común, ¿cierto? Con este lado y este lado. Entonces, allí vemos que se ha marcado el ángulo, ¿cierto? Con esos dos lados considerados y el ángulo que hemos considerado del otro triángulo que habíamos considerado, es decir, alfa y por este lado beta. Entonces allí ya podemos decir que por el criterio lado, ángulo, lado, esos dos triángulos son congruentes. Bueno, entonces lo voy a escribir por acá. Bueno, luego, ¿qué podríamos afirmar allí? Luego, el triángulo que nosotros habíamos denotado como BOT, ¿cierto? BOT. Bueno, si cambié el orden de las letras, pues igual es el mismo triángulo, ¿cierto? Se lo denota así. Y el triángulo, bueno, este triángulo es congruente al triángulo TOA. Entonces, TOA. Entonces ya sabemos por las mismas razones, ¿no? Por criterio, lado, ángulo, lado, ¿no? Ya lo acabamos de decir. Así, ¿qué podemos decir? Podemos decir entonces que BT, ya sabemos que BT debe ser entonces congruente ¿a quién? A TA. Entonces esos dos lados deben ser congruentes. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que L está bisecando a BA, que era lo que teníamos que probar en la tesis. Bueno, ¿qué más podemos decir? Como habíamos concluido que alfa y beta, alfa congruente a beta, ¿cierto? Entonces sus arcos, ¿cuáles arcos? El arco de alfa, por ejemplo, el arco de alfa pues está expresado desde B, Z, Y. Entonces aquí B, Z, Y, este arco, ¿cierto? Debe ser exclusivamente congruente ¿a cuál arco? Al arco de expresado por beta, es decir, YXA. Entonces YXA. Bueno, y así se ha demostrado este teorema. Bueno, ahora
como un resultado inmediato del teorema anterior, es decir, del teorema pues que nos decía que una recta que pasa por el centro de una circunferencia y es perpendicular a una cuerda biseca a la cuerda y al arco, entonces podemos decir aquí, o tendríamos dos resultados inmediatos. Uno de ellos es que dos mediatrices de dos cuerdas se intersectan en el centro de una circunferencia. Bueno, entonces tenemos una circunferencia y tenemos dos cuerdas. Entonces, bueno, voy a escribir aquí cualquiera de ellas. Bueno, esa vendría siendo nuestra primera cuerda. Bueno, tendríamos nuestra segunda cuerda y las mediatrices. Entonces tendríamos aquí, este software nos permite tener herramientas, digamos de forma directa. Tenemos aquí nuestra mediatriz. Entonces la mediatriz de este segmento vemos que corta pues o pasa por el centro. Igual ocurre cuando hacemos nuestra segunda mediatriz. Y observemos que cuando yo arrastro una de ellas, siempre se va a conservar esa propiedad. Nunca se va pues digamos pues a que no se cumpla pues esa propiedad allí. Podemos ver eso. Bueno, a razón de eso tenemos otro resultado inmediato, es que también por tres puntos no alineados pasa una circunferencia. Bueno, entonces voy a borrar esta parte aquí. Entonces vamos a construir tres puntos cualquiera, no estoy siguiendo un orden, vemos esos tres puntos y voy a probar que por ellos es posible construir una circunferencia. Bueno, este será un ejercicio que quede como pues como para ustedes, para que hagan un proceso. La demostración es algo similar a todo lo que se ha estado resuelto o lo que se ha hecho en este video y en el video también número 1. Entonces miren, lo que vamos a hacer es construir unas cuerdas y sabemos que las cuerdas de una circunferencia pues efectivamente deben pasar o pasan, digamos, perdón, las mediatrices de dos cuerdas pues pasan por el centro, ¿cierto? Ya lo acabé de probar o lo mostré aquí. Entonces construimos nuestras cuerdas que vendrían siendo, bueno, denotemos este punto, llamémoslo A este punto llamémoslo B, este punto llamémoslo B, bueno, este punto llamémoslo B y este punto llamémoslo C. Entonces tenemos tenemos dos cuerdas en nuestro ejercicio, o lo que vamos a denotar como si fueran nuestras cuerdas. Y entonces, bueno, la cuerda AB y la cuerda BC. Entonces acabé de probar pues que las mediatrices todas dos pasan por el punto llamado centro, ¿cierto? De nuestra circunferencia. Entonces vamos a construir aquí nuestras mediatrices. Entonces vamos a construir la mediatriz de este segmento que vamos a considerar como la cuerda de nuestra circunferencia, ¿cierto? Y la mediatriz de acá. Bueno, vemos que ellas se intersectan en un punto. Desde este punto a cualquiera de los otros puntos trazamos nuestra circunferencia y podemos observar allí que esta circunferencia efectivamente pasa por los tres puntos. Ese es el proceso de construcción que debemos hacer allí, o bueno, que se hizo allí, ¿no? Entonces observen ustedes que pues la propiedad siempre se va a mantener, ¿no? Si yo muevo A, pues, o sea, en cualquier parte de nuestro, bueno, de nuestro espacio que estemos aquí trabajando, en cualquier parte que se encuentre A o cualquiera de ellos, la propiedad siempre se va a conservar. Miren ustedes. Bueno, ahora voy a arrastrar C. Entonces vemos allí que siempre se conserva. Bueno, ahora vamos a desarrollar un proceso de construcción. Bueno,
Entonces, dado un punto P que será pues exterior a un círculo, vamos a trazar las rectas tangentes que pasan por ese punto a la circunferencia. Bueno, entonces tenemos nuestro círculo. Bueno, construimos aquí nuestro círculo y vamos a construir nuestro punto P, que sería un punto exterior pues a nuestra circunferencia. Bueno, bueno, P puede estar por cualquier lado, ¿cierto? Denotemos, bueno, el centro de la circunferencia, denotémoslo como D, el centro de la circunferencia. Y bueno, vamos a construir entonces las rectas que pasan por las rectas que sean tangentes pues a la circunferencia y que pasan por P. Bueno, el proceso de construcción es el siguiente. Vamos a definir el segmento que va desde D hasta P. Posteriormente vamos a marcar el punto medio de este segmento. Bueno, vamos a denotarlo M, ese punto medio. Posteriormente vamos a construir una circunferencia con centro en M y radio MD. Entonces definimos aquí nuestra circunferencia y tendríamos que, si marcamos aquí el radio desde D hasta este punto de intersección, ¿cierto? Y desde este punto de intersección hasta P, bueno, llamemos a ese punto de intersección, llamémoslo A. Y entonces, ¿qué tendríamos allí? Bueno, es importante observar algo aquí. Es importante tener en cuenta que en el primer video se había demostrado que un ángulo pues interior, ¿cierto?, iba a ser igual a la mitad del arco que intersectaba, ¿cierto? O iba a valer eso, ¿no? Iba a tener la mitad de esa medida. Bueno, entonces este arco está comprendido desde D. Bueno, llamemos un punto, bueno, lo voy a marcar. Vamos entonces a usar aquí arco. Entonces el arco que va desde D, bueno, un punto que pasa por aquí y hasta A. Ese arco tiene una medida de 180 grados. Bueno, llamemos a este punto BV. Bueno, entonces ese arco tiene una medida de 180 grados, ¿no? 180 grados, ¿cierto? Pero como el ángulo que se define en la abertura A vale la mitad de ese arco, ¿cierto? Entonces tendríamos allí que esta medida en A debería ser de 90 grados. Bueno, vamos a hacer uso aquí de la herramienta. Entonces aquí tendríamos que, bueno, la medida del ángulo que va desde D, bueno, con centro en A, y bueno, y cerraría acá en P, efectivamente vale 90 grados. Entonces eso quiere decir que A es nuestro punto de tangencia. Recordemos que hay otro teorema que dice que el radio es perpendicular a la recta tangente, es decir, que formarían un ángulo de 90 grados. Entonces, bueno, vamos a marcar entonces allí nuestra recta. Bueno, nuestra recta, entonces marcamos la recta que pasa por A y que pasa por P. Entonces esa sería nuestra recta, y nuestra otra recta estaría definida por la otra intersección, es decir, desde este punto de intersección, ¿cierto?, hasta este punto, hasta este centro, ¿no? Bueno, entonces allí podemos definir nuestra segunda recta. Entonces nuestra segunda recta pasa por este punto, bueno, y pasaría por el punto P. Bueno, llamemos a este punto B. Perdón, B mayúscula, ¿no? B mayúscula.
Bueno, y así se hace el proceso de construcción de nuestras rectas tangentes a una circunferencia por un punto exterior. Bueno, vamos entonces a hacer uso de la herramienta, bueno, digamos para poder hacer uso de la herramienta dinámica del software, entonces vamos a arrastrar el punto P. Entonces observen ustedes allí que siempre se conserva la propiedad. Entonces a esto se le conoce en geometría, o bueno, en este, digamos en el uso de estos software, como una construcción robusta. Una construcción robusta pues conserva siempre sus propiedades, ¿no? Cuando yo hago uso del arrastre. Bueno, por último, vamos a demostrar este teorema. Entonces tenemos que las tangentes trazadas desde un punto exterior a una circunferencia, un punto exterior P, las tangentes o puntos tangentes que vendrían siendo el punto A y el punto B, ¿cierto? Son congruentes, es decir, nos está diciendo que el segmento AP y PB deben ser congruentes y forman ángulos congruentes. Entonces tenemos que probar allí que estos ángulos serían congruentes. Bueno, listo. Entonces vamos a demostrar esa parte allí. Entonces, tenemos, bueno, como hipótesis, bueno, llamemos a esta recta L, ¿cierto? Y llamemos a esta recta N. Entonces, L y N son tangentes a la circunferencia, ¿cierto? A nuestra circunferencia de centro O en A y B respectivamente, ¿no? Respectivamente. Bueno, entonces ya sabemos que esas son tangentes allí. Entonces, como OA vienen siendo radios, ¿cierto? Aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Ese es un teorema que habíamos demostrado en el primer video. Aquí también tendríamos un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces tendríamos también aquí en la hipótesis que OA, y OB son radios. Ya sabemos que son radios. Entonces ya tenemos otra parte de nuestra hipótesis, ¿cierto? Entonces, asimismo, bueno, en nuestra tesis es lo que nosotros debemos probar. En nuestra tesis lo que nosotros vamos a probar es que AP, ¿cierto? Es congruente ¿con quién? Con BP. Eso es lo que nosotros debemos probar en la tesis. Bueno, y aquí, aquí eran triángulos. Entonces no eran ángulos, sino triángulos. Entonces tenemos que probar además que los triángulos, bueno, los triángulos que nosotros vamos a denotar como PAO, entonces PAO, ese triángulo es congruente al triángulo que nosotros vamos a denotar como BPO. Entonces, BPO. Listo. Eso es lo que nosotros debemos probar allí en esa parte. Bueno, vamos a borrar esto aquí entonces. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar entonces allí los triángulos, ¿no? Bueno, sean los triángulos, bueno, el triángulo que vamos a denotar como OAP, ¿cierto? Y el triángulo que nosotros vamos a denotar como BPO. Entonces, BPO. Entonces ya tenemos allí esos triángulos y esa es parte de la hipótesis, ¿cierto? Tenemos que probar que esos
dos triángulos son congruentes. Entonces vamos a demostrar esa parte allí. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a ellos? Podemos decir que AO, ¿cierto? AO es congruente a OB, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son radios. Radios. Ya sabemos que son radios. Además, esos dos triángulos tienen un lado en común. Ese es el lado OP. Entonces, tenemos que OP es común. Ya sabemos que ese lado es común, ¿cierto? Ya tenemos allí un lado en común. Bueno, además sabemos que son triángulos rectángulos, ¿cierto? Como son triángulos rectángulos, pues nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, podemos aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, por teorema de Pitágoras, bueno, es importante observar algo, ¿no? Este es nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Aquí está nuestro ángulo de 90 grados, entonces esta parte de acá, este segmento que es común a ambos triángulos, si observamos acá que tiene el ángulo de 90 grados, viene siendo lo que nosotros comúnmente conocemos como la hipotenusa, ¿no? Entonces, por el teorema de Pitágoras nosotros podemos afirmar lo siguiente. Podríamos afirmar que la hipotenusa al cuadrado, que para nosotros es OP, ¿cierto? OP al cuadrado, ¿cierto? Debe ser igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos. En el cuadrado, en el triángulo, perdón, OAP, ¿cierto? Eso, ¿quién vendría siendo allí? En ese caso. Entonces, ¿quién vendría siendo ese lado? Entonces vendría siendo, perdón, la suma de cuáles lados, OA al cuadrado, ¿cierto? OA elevado al cuadrado más, ¿quién? AP al cuadrado. Entonces, AP elevado al cuadrado. Eso por un lado, ¿cierto? De este triángulo. Por el otro lado, entonces tendríamos que, recordemos que esta era la hipotenusa, ¿cierto? Para este triángulo de acá, entonces vendría siendo que OP al cuadrado, ¿cierto? Sería igual a OB al cuadrado más el otro lado al cuadrado, es decir, BP al cuadrado. Entonces, BP elevado al cuadrado. Bueno, entonces vamos a borrar esto por acá. Entonces, ¿qué podríamos afirmar? Miremos aquí que estas dos partes son iguales a la misma parte, ¿cierto? Por lo tanto, deben ser iguales. Por tanto, como están igualadas a la misma parte, ¿cierto? OP al cuadrado y esta OP al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, se concluye esto. Bueno, entonces podríamos concluir por transitiva de la igualdad, ¿cierto?, que estas dos partes pues iban a ser iguales. Habíamos dicho que OA y OB son radios, ¿cierto? Por lo tanto, este radio elevado al cuadrado debe ser igual a este valor de este radio elevado al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo cancelar estos dos términos. Se van a poder cancelar entre ellos mismos. Bueno, así entonces llegamos a que AP al cuadrado es igual a BP elevado al cuadrado. Bueno, cuando sacamos raíz cuadrada a ambas partes, entonces llegamos a que AP, bueno, AP es igual a BP. Bueno, si lo ponemos bueno, entonces tendríamos aquí que AP debe ser igual a BP, que era lo que nosotros teníamos que probar. Si nosotros lo ponemos en términos ya digamos geométricos, entonces el segmento debe ser congruente al segmento BP. El segmento AP congruente al segmento BP, que era la primera parte de nuestra tesis. Ahora, habíamos probado o habíamos dicho que tenían un radio en común, ¿cierto? En los dos triángulos, ¿cierto?
Habíamos dicho que también tenían un lado en común y ahora probamos que el otro lado, el PB y BP, son iguales. Por lo tanto, por criterio, lado, 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 tenemos que el triángulo que nosotros, no recuerdo bien cómo lo habíamos denotado al inicio, pero igual lo vamos a nombrar, sigue siendo igual, sigue siendo el mismo, quiero decir OPA, entonces OPA congruente entonces al triángulo que nosotros llamamos OBP, entonces OBP. Bueno, y así concluye entonces nuestra demostración. Bueno, esto era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.